Bienvenidos una semana más a este espacio donde la espiritualidad y el crecimiento personal se encuentran. Hoy vengo a hablarles de un tema que lo hemos escuchado y lo seguimos escuchando muchísimo, y es que tu transformación empieza por tu mente. Lo sabemos y sabemos que nuestra mente al final es un reflejo. Todo lo que se refleja hacia afuera, primero lo hemos reflejado en nuestra mente. Pero hoy vamos a ver por medio de la palabra qué Dios nos quiere decir y qué Dios nos explica acerca de esa mente y cómo esa mente proyecta nuestra realidad. Vamos a centrarnos para empezar con el libro de Romanos, el capítulo 12, en el verso 2 nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos deja dicha mucha información acerca de cómo trabaja nuestra mente, solamente en 4 líneas. Primero empieza diciendo que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, según nuestro entendimiento, lo que hay en nuestra cabeza y lo que nosotros percibimos como nuestra creencia de la realidad, así es como nosotros lo vamos a proyectar hacia afuera. De eso estamos claros. Pero lo que nos está invitando aquí es a renovar ese pensamiento, a renovar ese entendimiento, a transformarlo para así también poder formar nuestra realidad. Porque muchas veces nos quedamos anclados en pensamientos que no sabemos cómo huir de ellos y al final nos encontramos saltando de situación en situación que, aunque por mucho que cambie el escenario exterior, siempre se repiten los mismos patrones. Sigue diciendo la palabra que para que nosotros podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, de alguna forma, al nosotros cambiar y transformar ese pensamiento, ese entendimiento por medio de la palabra, por medio de Dios, es como nosotros podremos ver y comprobar la buena voluntad de Dios en nuestro mundo físico. ¿Cómo nosotros entonces alimentaríamos esa mente y esos pensamientos para hacer la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. A más nosotros nos podemos nutrir de lo que Dios quiere para nosotros conforme a su palabra y conforme a su voluntad, ahí entonces nuestro pensamiento cambia. Al cambiar nuestro pensamiento se transforman nuestras creencias. Y al final, cuando nuestras creencias se transforman, lo que nosotros creíamos que era una realidad para nosotros y por eso la estábamos proyectando, cuando cambiamos el pensamiento, cambiamos nuestra creencia y entonces aceptamos otra realidad y ahí la proyectamos. Pero la palabra nos dice muy claro que todo empieza en nuestra mente. Entonces depende de lo que tú pongas en tu mente, así entonces vas a crear. Por eso Dios lo que quiere es que también nuestros pensamientos le pertenezcan a Él. Porque espiritualmente hablamos muchísimo del sentimiento, hablamos mucho del alma, del espíritu y del corazón para poder acercarnos a Dios. Pero por medio de este versículo hoy de Romanos 12:2 también nos estamos dando cuenta que Dios también trabaja nuestra mente y también quiere usar nuestra mente para poder cambiar nuestra realidad. Nuestra mente es como si fuera un filtro. Entonces, si este filtro está sucio, no se está filtrando bien lo que tú realmente quieres. Si en este filtro lo que tú tienes es escasez, carencias, miedos, desilusiones, entonces todo lo que estás pasando por tu mente, por ese filtro de miedos y de escasez, ahí eso es lo que vas a proyectar. Entonces a veces lo que queremos es cambiar nuestra realidad. Cambiamos de lugar, cambiamos de parejas, cambiamos de amistades y pensamos que así entonces vamos a estar mejor y así también se va a cambiar nuestra realidad. Y a veces nos damos cuenta de que cambiamos de parejas, pero se siguen repitiendo los mismos patrones, los mismos errores, se siguen destapando las mismas heridas y al final eso es porque este filtro que tú tienes en tu mente está proyectando esto. Tienes que ir mucho más profundo a cambiar todos esos patrones de escasez y de miedo para que así tu filtro proyecte éxito, proyecte amor, proyecte paz, para que esto lo puedas proyectar hacia adelante. También Pablo, aquí en este versículo, cuando dice no os conforméis a este siglo,
también nos dice que no pienses como piensa el mundo. Es decir, que si nosotros estamos aceptando todas estas creencias que ahora mismo hay en el mundo, que nos transmiten el miedo o nos transmiten que tenemos que hacer las cosas desde la competencia o desde el ego, al final estos van a ser tus pensamientos y esto es lo que tú vas a pensar porque esto es lo que el mundo te está transmitiendo. En cambio, si tú lo que te estás es alimentando del pensamiento de Dios, si cambias estos pensamientos de miedo y de escasez y de competencia, de egoísmo, y empiezas a pensar desde la fe, desde el amor, desde la confianza, desde la bondad, esto es el pensamiento que Dios quiere para nosotros. Entonces, lo único que tienes que hacer es cambiar tu forma de verte a ti mismo y tienes que empezar a verte con los mismos ojos que Dios te vería a ti. Entonces, ¿tú crees que teniendo estos pensamientos de miedo son los pensamientos que realmente Dios te quiere poner en tu mente para que esto proyectes en tu realidad? ¿O realmente tal y como Él te ve son desde estos pensamientos de felicidad, de estos pensamientos de fe, de paz y de amor? Y al final este será tu filtro para luego proyectarlo desde este lugar. Es decir, que al final cuando renovamos nuestra mente desde esta forma de percibir la vida, lo que estamos haciendo es transformarlo y empezar a crear nuestra realidad desde ese pensamiento de Dios y no desde el pensamiento que el mundo nos trata de imponer. Entonces, renovar tu mente no significa solamente repetir frases positivas, sino que se trata de alinearte con la verdad de Dios, ir a esos pensamientos que identificas limitantes y sustituirlos. Como por ejemplo, si tienes un pensamiento que te repite que no eres suficiente, o también que esto es lo que sientes de ti mismo, yo te invitaría a ir a la palabra, a Filipenses 4:13, y empezar a repetirte: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si por ejemplo eres de los que tiene miedo al futuro o miedo de lo que va a pasar también en alguna de tus situaciones que crees que no va a terminar bien, pues entonces puedes ir a Jeremías 29:11, donde la palabra dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, en este momento no uses tu propio pensamiento, tu propio razonamiento, sino que vete a la palabra y lo que tienes que usar es lo que dice Dios en este versículo, que es que Él tiene pensamientos acerca de nosotros. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que Él nos puede dar a nosotros. Es decir, que muchas veces no tenemos incluso que pensar con nuestra propia mente, sino que ya tenemos esa mente universal de Dios que piensa por nosotros. Entonces, ¿esto es un trabajo diario? Sí, claro. No es algo que lo haces una vez y ya lo cambias para siempre. Es un trabajo diario de identificar cuáles son estos pensamientos que estás teniendo que te están limitando y ir a la palabra y transformarlos por pensamientos que realmente son verdad, porque lo que hay en la palabra es verdad y es una verdad viva. Entonces, si tienes pensamientos que te están dando angustia y te están dando ansiedad, al final es tu elección seguir dándole a estos pensamientos vida para seguir creando esta realidad que no te gusta, o simplemente ir a la palabra y transformarlos por pensamientos de verdad, por pensamientos que te impulsan a crecer, a tirar adelante, que hay una promesa en ti, que Dios ya puso una promesa y empezó una obra en ti. Y entonces automáticamente ya me escuchas que a medida que yo te lo digo, ¿verdad que empieza a cambiar tu vibración? Entonces, si yo te empiezo a decir que no eres suficiente o te empiezo a decir que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, yo estoy segura que en solamente un segundo ya puede cambiar tu vibración. Entonces, lo mismo que puedo hacer yo al decirte y al repetirte estos versículos, ayúdate tú a ti mismo yendo a la palabra y proclamando y declarando en tu vida las bendiciones y las promesas que Dios ya ha puesto en ti. Recuerda que cuando transformas tu mente, al final lo que estás haciendo es darte la oportunidad de renovar tu vida, de renacer un día más, eligiendo lo que tú quieres vivir en tu realidad, siempre alineado con la voluntad de Dios, pero para eso tenemos que usar esa mente, esos pensamientos que Dios tiene o Dios quiere poner en nosotros. Entonces vamos a dejar de limitarnos por pensamientos banales que al final no nos hacen sentir en paz y tranquilos, y vamos a usar esos pensamientos de amor, de paz y de confianza que Dios ya ha declarado para nosotros y en nuestra vida, para así poder absolutamente y rápidamente cambiar tu realidad.
Te digo de verdad que un solo pensamiento que empieces a cambiar cada vez que lo identifiques, vas a empezar a ver tu cambio en la realidad muy rápidamente. ¿Por qué? Pues porque tu estado de ánimo va a cambiar y al final todo a tu alrededor se va a ir alineando conforme a ese sentimiento que tú vayas teniendo. Tú mismo te vas a dar cuenta de que cuanto más te quejas de la vida, más personas llegan a tu alrededor que se quejen de la vida. Y cuando tú empiezas a ver la vida bonita y a ver las bendiciones de Dios y a hablar a la gente de Dios, más gente que creen en Dios, que viven en Dios, se van a acercar a ti. Entonces, elige siempre esos pensamientos que vienen de Dios antes de los pensamientos que nos puedan limitar a vivir una vida que Dios realmente no quiere que vivamos. Así que espero que este episodio te haya ayudado. Compártelo con alguien que sientas que necesita empezar a cambiar sus pensamientos desde ya y nosotros nos vemos muy pronto. Gracias de verdad por estar aquí una semana más y recuerda que Dios vive dentro de ti y necesitas creer y vibrar en este amor que Él, desde antes que naciéramos, ya nos dio.